Hemos estado anunciando estas semanas atrás que hoy empezábamos un estudio acerca del gobierno de la Iglesia, un estudio que se va a prolongar durante las próximas semanas y además en el que vamos a contar con la colaboración de Bernard Koster y David Burr. Es importante, hermanos, este estudio, por eso lo estamos haciendo por la mañana, porque nos afecta a todos. Todos tenemos que saber lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. Probablemente hemos de corregir cosas. Yo estoy seguro que vamos a escuchar, algunos de los que estamos aquí, vamos a escuchar cosas que nos van a llamar la atención, cosas que nos van a sorprender, cosas que vamos a decir, pues eso no es lo que yo creía, no es lo que yo pensaba, ¿no? Sin duda que hay una influencia, esta mañana Eugenia hablaba de las denominaciones, y las denominaciones pues nos dejan una influencia, porque hay distintas formas de gobierno, en principio, y esas formas de gobierno pues son asumidas, cada una de ellas, por las denominaciones. Por ejemplo, hay lo que se llama el gobierno episcopal, el tipo de gobierno episcopal, y asambleas de Dios es el tipo de gobierno que siguen. Después tenemos el gobierno presbiteriano, que lo llevan a cabo las iglesias reformadas y las iglesias presbiterianas, y luego también existe el gobierno congregacionalista, que es propio, característico de las iglesias bautistas. Pero claro, no vamos a hablar de estas clases de gobierno, sino que lo que nos interesa es saber qué es lo que enseña la palabra de Dios. No es correcto, pensamos que no es lo correcto, ¿no? El seguir una forma de gobierno diferente por el mero hecho de pertenecer a una denominación, bueno, es una imposición más de las denominaciones. Son esas características que diferencian una denominación de otra, la forma de gobierno y determinadas doctrinas o determinados énfasis que se hacen en algunas de las doctrinas. Pero lo correcto, hermanos, es que cumplamos estrictamente el plan de Dios. Por eso no nos vamos a adentrar. Pienso que no merece la pena, hermanos, ni siquiera explicar esas clases de gobiernos ni las variaciones, que además entre esas tres clases hay luego variaciones que cada uno puede asumir. Yo quiero, hermanos, que nos acerquemos a la palabra del Señor y veamos cuál es el plan de Dios. Para que veamos, no obstante, y ahí es donde yo quiero hacer énfasis en estos momentos, hasta qué punto nos puede condicionar lo que hemos aprendido hasta ahora. Yo, a título de ejemplo, muchos de los que estáis aquí, cuando el Consejo de la Iglesia se reúne, ¿qué es lo que decimos? Nos referimos a los gobernantes de la Iglesia como diáconos, ¿no? El Consejo de Diáconos pues se reúne. Algunos lo han dicho, ¿no? No es correcto, hermanos. En la Biblia no dice que los diáconos gobiernen la Iglesia. No son los diáconos los que gobiernan la Iglesia, sino, como vamos a tener ocasión de ver, los ancianos, ¿no? Y vamos a ver, entonces nos interesa saber quiénes deben de gobernar la Iglesia, por qué requisitos deben de cumplir, porque de alguna forma estamos implicados como miembros de la congregación, es algo que nos afecta. Luego yo os pido que sin prejuicios, que a veces es difícil, yo sé que es difícil, sin prejuicios, tengamos la paciencia de estudiar o de escuchar y estudiar en casa también todo lo que aquí vamos a estar diciendo. Daremos la oportunidad luego por la tarde, sabéis que lo hacemos ya con mesa redonda, daremos la oportunidad de que se puedan resolver esas dudas que hayan podido surgir a lo largo de este estudio. Ahora os pido paciencia y una mente y un corazón abiertos sencillamente a lo que es la palabra del Señor. Precisamente por eso este estudio lo vamos a empezar sentando lo que son unas bases o principios fundamentales para poder entender la necesidad del gobierno y poder entender todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que luego vamos a ir viendo en las próximas semanas. El primer punto que tenemos que dejar bien claro es que la Biblia, hermanos, es la única fuente de autoridad. Eso que decimos tantas veces, que lo asumimos que es así, pero que muchas veces, hermanos, no somos luego coherentes. Luego anteponemos decimos, sí, la Biblia es la única fuente de autoridad y la Biblia dice esto, pero, y añadimos siempre un pero, hermanos, vamos a quitar nuestros peros. La Biblia es la única fuente de autoridad y lo que la Biblia dice es lo que tenemos que hacer. Y la Biblia lo que contiene precisamente es el plan de Dios, y muy concretamente el plan de Dios para lo que es el orden de la Iglesia. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, le dice que esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Jesús es la verdad. Su Iglesia, que ha sido comprada por Él,
tiene que ser columna y baluarte de la verdad. No valen verdades a medias, no valen opiniones. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ojalá en la Iglesia, si todos nos dejásemos conducir por el Espíritu del Señor en ese mismo sentir, al que somos llamados, en esa misma unidad, pensaríamos, hermanos, en lo que a la palabra del Señor se refiere, en cuanto a la doctrina, pensaríamos de la misma manera. Si esto no es así, si existen distintas maneras de pensar, en primer lugar es por desconocimiento bíblico. Muchas de estas doctrinas que decíamos antes que son punto de discrepancia entre denominaciones, la verdad es que no han sido estudiadas a fondo. Es imposible creer que todos los que pertenecen a una denominación entienden la Biblia de esta forma y todos los que pertenecen a otra, en ese aspecto, en esa doctrina que las diferencia, lo entienden de esa otra forma. Eso es absurdo pensar que eso pueda ser así. Lo que sí que ocurre es que se enseña de una forma y los demás lo asumimos y no profundizamos. Y ahí tenemos una parte de responsabilidad cada creyente, porque cada creyente debe de escudriñar las Escrituras. Así que, hermanos, no existen verdades relativas, no existen opiniones cuando Dios habla. Lo que Dios dice es lo que debemos de asumir. Hace una semana sabéis que celebramos la Mostra de Entitats. Capi estaba presente cuando una muchacha que era la representante de la Iglesia Católica en la Mostra de Entitats, se me acercó y me dijo que en el mes de enero la Iglesia Católica celebran unas reuniones de oración unida, donde participan católicos, participan musulmanes y participan budistas. Y entonces me decía que era muy bonito y era muy bueno. Y yo le dije, ¿verdad que te llamó la atención, Capi, también? Yo dije, pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque decía que todo era lo mismo, que a fin de cuentas todos orábamos al mismo Dios. Yo dije, eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso quiere decir que nadie va al Padre sino por Él. No podemos despreciar el sacrificio de Cristo, como recordábamos cuando celebramos la Cena del Señor. Y ella me decía, pero lo importante es el amor. Y yo le insistía, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces me dijo, bueno, no es el momento de discutir. Pues no es el momento de discutir. No pretendía discutir, sino decir lo que Jesús dijo. Pero a mí, no sé si me causa tristeza y me causa también un poquito de indignación que alguien que se dice cristiano, alguien que dice que la Biblia es palabra de Dios, le tenga tan poco respeto, hermanos. Y evidentemente hay una ignorancia. Sabemos que la Iglesia Católica confiesa que la Biblia es la palabra de Dios, pero no se predica en las iglesias nada más que los evangelios y alguna carta de Pablo. El Antiguo Testamento ni hablan. Claro, ¿cómo van a explicar los 10 mandamientos de Éxodo 20? Si no los cumplen, si los han tergiversado, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y eso sí, decir respetar la palabra de Dios como tal y luego no cumplirla, pues lo podemos muchas veces ver con una clara evidencia en los demás. Sabemos que la Reforma sacó a relucir la palabra de Dios y sabemos el oscurantismo en el que estaba inmerso la Iglesia Católica precisamente por desconocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y es que cuando nos apartamos de la verdad, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué compara la palabra de Dios? ¿A qué se compara la palabra de Dios? A la luz. Es la lumbrera que alumbra nuestro camino, es la que da luz. Si la apagamos, yo puedo llevar una linterna conmigo, pero si la apago no me sirve para nada. Yo puedo decir que yo tengo una Biblia en mi casa, pero si la apago, si no dejo que alumbre mi camino, ando en plena oscuridad. Y ahora me preocupa, hermanos, no tanto esto lo pongo como un ejemplo, que sé que ahora diremos, ¡qué barbaridad! Bueno, pero ¿sabéis una cosa? En un sector muy importante de la Iglesia evangélica, también se está abandonando la palabra de Dios. No se predica la palabra de Dios como se debe de predicar. Se habla un poquito a veces y mientras más corto, mejor. Porque lo que conviene, lo hemos dicho más de una ocasión, es que la gente lo pase bien. Si la gente lo pasa bien, vuelven. Los mensajes largos aburren, cansan. Si hacemos un culto así dinámico, ameno, divertido, un buen programa, unas buenas, variedades, para que así eso se estimule, luego lo atribuimos al Espíritu Santo
Todos salimos ahí muy contentos, muy emocionados, muy emotivos y volvemos. Incluso vamos a conseguir que en esa iglesia aburrida donde el pastor les está diciendo que tienen que ser santos y que son unos pecadores y que tienen que ser disciplinados, conseguimos que los que se aburran de ahí y se cansan, vengan aquí. Y digan, oh, esta iglesia sí que es divertida. O no lo hemos visto, hermano, o no conocemos que esto es así. Lamentablemente eso es así, pero no somos llamados a eso. Por eso, la palabra del Señor, digo que en nuestras iglesias decimos que está presente, pero lo estamos dejando un poquito a un lado. Un ejemplo, y ese sí que hace referencia a nosotros. Concretamente, en cierta ocasión, me dirigió un hermano de la congregación para aplicar lo que la palabra del Señor nos enseña cuando hay un problema. Dice que cuando uno es ofendido, que tiene que ir al hermano en privado, dice, y si no te oyere, pues ve y coge 2 o 3 testigos para que delante de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pues yo, haciendo uso de esta enseñanza bíblica, por cierto, del mismísimo Señor Jesús, me dirigí a este hermano y le pedí que fuera testigo. Porque además era una persona implicada en parte de lo que estaba ocurriendo y yo me pareció interesante. La respuesta fue, no, hermano, la palabra de Dios dice que no debemos de juzgar. Y me dejó de piedra. Dije, ¿cómo podemos manipular la palabra de Dios? ¡Qué osadía, hermanos! Alguien que se dice cristiano, ¿cómo puede eludir algo a lo que es llamado en cumplimiento de una enseñanza bíblica diciendo que no debemos de juzgar? ¿Sabéis una cosa? La manipulación de las Escrituras es algo que solemos hacer. Nos agarramos a lo que queremos para justificar nuestra conducta en infinidad de ocasiones. Y os voy a decir una cosa, me da mucho miedo decirlo, pero es la verdad. Hermanos, hermanas, cuidadito, es diabólico. Eso es diabólico. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, ¿qué es lo que hizo? Manipular las Escrituras. Es diabólico. ¡Ojo! Y eso que Satanás las conoce mejor. Muchas veces nosotros, por ignorancia expresa, porque nos negamos a abrir nuestra mente a lo que se nos enseña, por ignorancia, hermanos, andamos descarriados. Pero lo que me maravilla de todo es la capacidad que tiene Jesús, lógicamente, para contestar cuando está haciendo referencia a la Biblia y concretamente una frase que Jesús decía antes: escrito está. Escrito está, hermanos. Es decir, no solamente Jesús respondió con las Escrituras interpretándolas como debe de ser, sino que este escrito está da a pensar. ¿Y sabéis por qué? Porque muchas veces nosotros decimos y acudimos al Señor para que nos muestre su voluntad. Y yo digo, hermanos, escrito está. Muchas veces, la mayoría de las veces, no hace falta, hermanos, que acudamos al Señor para que nos muestre su voluntad. Escrito está ya. Es cierto que hay cosas, vamos a suponer que yo tengo duda entre 2 trabajos que tengo que elegir. Y acudo al Señor para que me muestre su voluntad. Si es correcto hacerlo, eso. Pero muchas veces es más correcto pensar, a ver si tal vez yo puedo discernir cuál de los 2 trabajos quiere el Señor que coja. Por decir algo, ¿hay un trabajo que me está impidiendo venir a la iglesia? Pues ese va a ser el que el Señor me pone. A veces hay ya cosas con las cuales yo puedo tener ese discernimiento de lo que el Señor quiere, porque escrito está. Y no digo que no haya en alguna ocasión, en más de una, pero en la mayoría, que tengamos que acudir a Dios, me refiero para buscar su voluntad, y es bueno que lo hagamos. Pero lo que yo quiero decir es que la mayoría de las veces, hermanos, que acudimos no es necesario porque escrito está. Dios ya nos muestra cuál es su voluntad, somos nosotros que la queremos torcer. Queremos que el Señor nos diga otra cosa, y al final no nos lo va a decir, ¿sabéis? Ahora, eso sí, yo me habré convencido de que el Señor me ha dicho. Y cuando yo escucho eso de un hermano que el Señor me ha dicho y veo que es contrario a las Escrituras, digo, bueno, pues no sé qué Señor te lo habrá dicho, si el de las tinieblas o el de arriba. Porque Dios ha hablado y Él no cambia la verdad expresada en las Escrituras. Por eso os digo, hermanos, necesitamos esto tenerlo muy claro. La Biblia es luz y tenemos que aprenderla y tenemos que acudir a ella para no ir desencaminados, para no ir con las luces apagadas. ¿Quién conduciría por de noche un coche en oscuridad total con las luces apagadas? ¿Cómo podremos seguir el camino si no nos alumbramos? Pues la palabra de Dios es la lumbrera
los faros que alumbran nuestro camino. Hermanos, no la apaguéis, encendedla, escudriñadla. No es suficiente con leerla. También no hace mucho alguien me dijo, aquí, no hace mucho, y es el día que me dijo eso dejó de venir, además. Me dijo, no estoy de acuerdo con lo que he escuchado esta mañana, refiriendo a algo que había dicho, de que la Biblia hay que leerla todos los días y que es importante. A mí el Señor me habla y me muestra claramente lo que tengo que hacer. Evidentemente ya no ha vuelto. Pero hermanos, eso no es así. Eso no es así. Bueno, espero que este punto, hermanos, lo tengamos muy claro. Donde la Biblia habla, callemos nosotros. Y recordarlo, escrito está. Tal vez no lo conozcas, escudriñala. Entonces nuestra actitud tiene que ser mente abierta para ver qué es lo que Dios ha hablado, lo que está escrito en la palabra. Este es el primer punto. El segundo punto, hermanos, es que debemos de tener también muy claro que la Iglesia es la única institución que Dios ha fundado. No existe ninguna otra institución de la que se nos habla en las Escrituras fuera de la Iglesia. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dice, y yo también te digo, refiriéndose a Pedro, refiriendo a esa declaración que había hecho, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, la Iglesia es una institución que el mismo Señor de la Iglesia, aquel que ha muerto en la cruz para comprarnos y integrarnos en ella, es la única institución que Jesús ha fundado. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Y ahora me gustaría que pudiéramos entender la diferencia que hay entre organización y organismo. Porque tal vez nosotros tengamos la idea de que la iglesia es una organización. Existen muchas organizaciones paraeclesiales que colaboran, que ayudan a la iglesia, pero nunca son sustitutorias de la iglesia. No digo que sean malas, son buenas, pero repito, nunca son sustitutorias de la Iglesia, y aquellos que forman parte de ella deben a su vez estar integrados en una congregación. Porque hay una diferencia entre organización y organismo. Mirad, una organización es la asociación de una serie de personas que con unas normas, con unas reglas, persiguen un fin y siguen esas reglas. Y un organismo, mirad bien el matiz, un organismo es el conjunto de miembros que forman un cuerpo que tiene vida. Yo a una asociación me puedo unir, me puedo asociar, puedo colaborar y puedo acatar una serie de normas y asumir ciertos compromisos. Al cuerpo no. Cuando hablamos, me refiero al cuerpo como iglesia. Si la iglesia fuera una organización, yo me podría unir a ella. Hay muchos simpatizantes. La iglesia está llena de simpatizantes que se van a ir al infierno, porque no forman parte de ella, no forman parte del cuerpo de vida, de ese organismo. Forman parte, tal vez, de la estructura aparente de la iglesia, pero no del organismo. ¿Con qué nos compara la palabra de Dios precisamente la iglesia? Pues mira, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, hay una unión tremenda en lo que es la iglesia, en esa comparación que el apóstol Pablo está haciendo en la carta a los romanos, y también luego en los Efesios habla, y a los Corintios, de que la iglesia es un cuerpo unido entre sí, donde cada miembro no es repetido, cada miembro tiene una función propia, y entre todos, no uno o dos ni tres, entre todos forman ese organismo que tiene vida, ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y es una diferencia, hermanos, porque a veces nos da la sensación, y yo ahora quiero que te lo plantees, si tú ves la iglesia como organismo o como organización, si tú te estás asociando a la iglesia, si tú vienes a la iglesia porque está muy bonito el culto, porque quieres cumplir con el Señor, o si formas parte de ella. ¿Estás asociado a una organización o formas parte del cuerpo, que es este organismo vivo, que es la iglesia de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor que la ha comprado? Y yo te lo pregunto, hermano, quiero que lo pienses, quiero que recapacites. ¿Estás integrado en la congregación o vienes a una reunión? ¿Participas de todas las actividades de la iglesia o te conformas con asociarte a lo que te parece que debe de ser, a lo que tranquiliza tu conciencia, a lo que crees que ya has cumplido como creyente? Porque de eso, repito, la iglesia está llena de simpatizantes que se sienten muy a gusto,
que profesan la palabra de Dios, que hablan de la palabra de Dios, que en sus casas oran al Señor, pero no se les ve integrados en la iglesia. Y dice que el cuerpo está unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Por eso nosotros, hermanos, intentamos dar una importancia tremenda a la integración y a la comunión fraternal, porque entendemos que es una de las formas para unir esos lazos y formar la unidad. Y por eso hacemos llamados a participar en las comidas, hacemos llamados a participar del tiempo también de comunión fraternal, hacemos llamado en participar a los estudios por la tarde, porque además hace falta aprender la palabra del Señor, claro. Si decimos que la palabra del Señor, decíamos antes, tiene que ser lumbrera en nuestro camino, y por lo visto hay algunos que ya lo no necesitan, porque por la tarde muchos faltáis a los estudios, digo yo que no tendréis necesidad, lo digo irónicamente, por si acaso alguien cree que me lo creo. Evidentemente, todos tenemos necesidad de estudiar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pensar que cada uno piense qué clase de cristiano es, si realmente está integrado en ese organismo vivo que forma la iglesia. Y además estoy hablando de la iglesia local. Sabemos que hay la iglesia universal, la iglesia invisible, que formamos todos parte de ella. Pero nos estamos refiriendo, hermanos, a la iglesia local. Cada iglesia local que está en un lugar, nuestra iglesia, hermanos, en sí es un organismo, y aquí el Señor pone pues a cada uno de nosotros con unas misiones concretas, con unas actividades específicas, para que seamos suficientes en cuanto al ministerio que la Iglesia tiene encomendado. Y eso también es muy importante, que lo entendamos así. Mirad, no hay jerarquías fuera de la Iglesia. La Iglesia es del Señor, y me refiero a la Iglesia local, y cada Iglesia local tendrá su gobierno, y ese gobierno depende única y exclusivamente del Señor, que es cabeza de esa iglesia local. Y la iglesia local novotestamentaria es independiente, es autónoma. Eso no quiere decir que aquí vivamos ajenos. Había relación entre las iglesias, pero no vemos ninguna jerarquía, ninguna imposición cuando se nos habla precisamente del gobierno de las distintas iglesias locales que se instituyen para que sean suficientes, para que sean autónomas. No eran denominaciones lo que existía en la iglesia primitiva, evidentemente. Entonces eso es muy importante que lo tengamos también en cuenta. El gobierno que hablaremos en los próximos días es, digamos, la máxima autoridad con la delegación de Dios en aquellos que Él pone para que gobiernen la Iglesia. Así que, hermanos, ¿qué es la Iglesia? Un organismo, un cuerpo vivo que tiene vida propia. ¿Y cómo se pasa a formar parte de la Iglesia? Porque yo quiero formar parte de la Iglesia. No. A la Iglesia, hermanos, solamente puede unir el Señor Jesús. El Señor, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 47, añadía cada día a la Iglesia, a ese organismo, a ese cuerpo. La Iglesia no es un local, ya lo sabemos. La Iglesia es, nosotros formamos la Iglesia. Dice que el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor quien añade a ese cuerpo. Aquellos que hemos aceptado a Jesús como Salvador de verdad y Señor de nuestras vidas, en verdad que hemos nacido de nuevo, somos añadidos por el mismo Señor Jesús a ese cuerpo que es la Iglesia, a ese cuerpo vivo, a ese cuerpo que evidentemente tiene una misión, tiene un objetivo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Eso también es importante. Pregunto, hermanos, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia? ¿Para qué añade Jesús a la Iglesia a aquellos que han de ser salvos? ¿Por qué el Señor quiere que nos reunamos aquí? ¿Por qué la palabra del Señor nos lo manda? ¿Por qué los cristianos lo hacían? ¿Sabemos cuál es el objetivo de la Iglesia? La santidad, hermanos. La santidad. Hasta que todos, dice Pablo escribiendo a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo vemos así y pensamos, yo no llego. Hermano, mira, ese tiene que ser tu objetivo porque lo dice la palabra de Dios. Y vas a tener y tienes toda la ayuda. Por eso ese nacimiento te ha sido dado el Espíritu Santo para que haga esa obra regeneradora y haga que esto sea posible. Pero el Señor nos pone en la Iglesia para que empecemos a andar en ese camino hacia la santidad, que no la vamos a alcanzar la perfección aquí, pero tenemos que empezar a andar y cada día debemos de experimentar un mayor grado de santidad.
¿Está ocurriendo eso? Para eso nos pone el Señor en la Iglesia. Ese es nuestro objetivo. Es que si no entendemos cuál es el objetivo, tal vez vengamos aquí a pasar el rato. Por eso cuando oigo decir a alguno que a mí esto me aburre o me divierte, pues no lo entiendo. Hay hermanos que han dejado la iglesia esta y se han ido a otra. Por eso a veces uno habla con conocimiento de causa, porque esta iglesia es muy aburrida. Encontraron otra que se divertía más. Y digo yo, pues aquí el Señor donde te ha añadido. ¿Y tú para qué te crees que vas a la iglesia? ¿No, que no tienes teatros y cines donde pasártelo bien? Si a la iglesia venimos a ser santificados, para crecer. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando nos reunimos, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Para eso venimos, hermanos. Ay, ¿cuántos? Alguien piensa que se viene a calentar un banco. Digo yo, porque cuando salimos de aquí los bancos están calentitos, pero alguno no ha hecho nada más, hermano. Y yo tengo que decirlo así con toda claridad, y sé que nos está gustando a algunos. Pero ¿qué os puedo decir, hermanos? Si es lo que el Señor dice. A ver, lo voy a repetir, para que veáis que no lo digo yo. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. A eso venimos. Cuidado. Entonces, si tenemos un objetivo, la santidad, ¿vale? Y por eso precisamente nos reunimos, para ser edificados en santidad. ¿Cuál es el medio? Porque claro, ¿cuál es el procedimiento? Porque a uno le puede parecer que se tiene que hacer así y a otro le puede parecer que tiene que ser asado. Volvemos otra vez a lo más importante. Las Escrituras, hermanos, es el medio. ¿Qué dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Si no hace falta que abráis la Biblia. Alguien que me lo diga en voz alta para que se oiga. Toda la Escritura. ¿Cómo lo sabéis? ¿Y qué más añade? A fin de capacitarnos para que seamos perfectos en algunas cosas. En todas. Es que lo olvidamos, hermanos. A ver, este versículo nos enseña que la Biblia es suficiente, que no nos hace falta nada más. Bueno, si alguno quiere ser carpintero, que lea un manual de carpintería. No es el caso de la Biblia, no es lo que pretende. No vayamos a pensar que con esto nos podemos dedicar a la medicina. No, o a la carpintería. No vamos a aprender un oficio. Pero lo que concierne a nuestra vida, a nuestra forma de andar, al cambio de mente que se tiene que producir en cada uno de nosotros en ese camino a la santidad, que por cierto es más importante que ser médico o carpintero, dice la palabra del Señor que es esa palabra la que nos redarguye, la que nos instruye, la que nos enseña, y que es suficiente, que toda es inspirada por Dios, y que es suficiente para que nosotros alcancemos nada más y nada menos que lo que leíamos en Efesios. Ese nivel, esa estatura, la plenitud de Cristo. Eso lo conseguimos con la palabra del Señor. Por eso le dedicamos tantas horas al día a la palabra de Dios. Por eso le damos tanta importancia, hermanos. Y si no le dais, pues entonces, ¿cómo queréis cambiar? Yo me maravilla, hermanos que no vienen a los estudios, las divagaciones teológicas que muchas veces hacen. Sí, estoy siendo irónico ahora, ¿no? Pero es verdad, hermanos. Muchas veces, a ver, ¿por qué estamos haciendo este estudio ahora? Porque es importante, hermanos, sabéis que luego tenéis una responsabilidad en los que os van a gobernar la Iglesia. Ya veremos cuál es vuestra responsabilidad. Y decíamos, si lo hacemos por la tarde, ¿cómo lo aprenderán? Si no vienen a los estudios de la tarde muchos hermanos. Venga, pongámoslo por la mañana. No debería de ser así, hermanos. No debería de ser. El estudio es el domingo por la tarde. Y iba a decir, por amor a vosotros, creo que no es correcto. Por responsabilidad, hermanos, porque el amor lo tenéis que tener vosotros por la palabra de Dios y venir a estudiarla. Por responsabilidad, porque pensamos que lo que no puede ser es que, hermanos, que os estáis quedando atrás en el conocimiento de las Escrituras, pero que tenéis una influencia luego, como miembros de la congregación, pues hagáis las cosas de forma incorrecta. Y por responsabilidad hemos decidido hacerlo por la mañana. ¿Me estáis entendiendo? Yo es que tengo un don especial para ganarme la simpatía de los demás, yo lo sé. Os lo digo con cariño, os quiero a todos, pero os lo digo con cariño, pero os lo tengo que decir, hermano. No lo veis que eso es así. Y lo decimos con mucha frecuencia. Pero no es la verdad, ¿acaso? Bueno, entonces las Escrituras, hermanos, es el medio. Y ahora, ¿de quién se vale Dios para conseguir que esas Escrituras se enseñen? ¿De quién se vale Dios ahora? Ahora podemos empezar a intuir
por qué es necesario el gobierno en la Iglesia y la finalidad que este gobierno tiene. Si la Iglesia tiene un objetivo, a ver, el objetivo del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿cuál era? Llegar a la tierra prometida, ¿no? Y entonces, pues ahí vienen los líderes que el Señor pone para conducirlos. Ahora la Iglesia tiene un objetivo, ser conducidos a la santidad. Es un proceso, es un camino, y estamos andando. Entonces hacen falta líderes que os conduzcan, que conduzcan a la Iglesia hacia los objetivos de Dios. ¿Lo entendemos que es necesario que hayan líderes? Bueno, pues ¿quiénes son esos líderes? Pues en Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿De que lo paséis bien y volváis? No, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Luego entonces, hermanos, ya sabemos varias cosas. Sabemos que la Iglesia tiene un objetivo, la santidad, que eso se consigue a través de la palabra de Dios. Y sabemos que en ese camino el Señor pone líderes, y en esos líderes dice que Él mismo constituye en un principio apóstoles. Los apóstoles son los que recibieron del Señor mismo las enseñanzas y las transmitieron. También profetas. Los profetas, ¿quiénes son? Aquellos que están hablando la palabra de Dios, los voceros de Dios. Y está hablando también de evangelistas, los evangelistas que predican el evangelio de salvación. ¿Para qué? Para que ahora se cree la congregación, la iglesia local, y ahí pone el Señor pastores y maestros para que los perfeccionen. Hay algunos que se nombran pastores sin tener rebaño, ¿no? Y van por ahí plantando iglesias, ¿no? Bueno, pues no es labor de los pastores plantar iglesias. La labor de los pastores es pastorear el rebaño. Y difícilmente el Señor va a poner un pastor, o va a poner a alguien de pastor, para que gobierne una iglesia que no existe. No es esa tampoco ese es el procedimiento que Dios utiliza. Bien, hermanos, para eso os pone el Señor a alguien, a los que han de liderar, a los que han de llevar el rebaño hacia ese camino de santidad. Y ahora, a estas personas, a mí me gustaría mucho que os fijaseis en un detalle importante. Estas personas que tienen que conducir el rebaño no las pone la Iglesia, no las elige democráticamente la Iglesia. No es eso lo que dice. ¿Quién las pone? El Señor. El Señor es el quien pone. O sea, nosotros muchas veces hablamos de elegir a aquellos que nos tienen que gobernar. No, hermanos. No. ¿Cómo vamos a elegir? ¿A quien más nos guste? Hacemos como en cierta ocasión. Plantamos una pizarrita aquí. A ver, vamos a elegir pastor. Venga, ¿qué requisitos queremos que cumple? Que se dedique a tiempo pleno, que tenga un título de aquí, que sea así. ¿Recordáis? Qué triste es no ser coherentes, hermano. Qué triste es que no haya coherencia en nuestras vidas. Qué triste es que prediquemos la palabra de Dios y no seamos capaces de ponerla en práctica en algo tan importante como es el gobierno de la Iglesia. Que sepáis, hermanos, que la palabra del Señor ya tiene requisitos. Bueno, gracias al Señor, tampoco eso es un ejemplo de algo que pertenece al pasado. Pero no podemos seguir así. ¿Os dais cuenta del por qué tenemos que acercarnos a la palabra del Señor para corregir? Pues bien, ahora, hermanos, siguiendo adelante. El Señor pone, y la Iglesia tendrá que reconocer, ya lo veremos, la Iglesia tendrá que reconocer, pero ¿cómo reconoceremos si no sabemos los requisitos que tiene que tener? Claro, si no se trataba de buscar el perfil del pastor perfecto. Se trata, hermanos, de ver qué es los requisitos que la palabra del Señor dice que tienen que reunir aquellos que han de gobernar a la Iglesia. Por eso repito que es muy importante, hermanos, que lo veamos así. El Señor es quien pone, y la Iglesia tendrá que reconocer, porque en definitivas tendrá que haber un sometimiento también a esa autoridad que es del mismo Señor. Y mirad, el mismo Señor da autoridad, y dice Pablo que en 2 Corintios capítulo 13, versículo 10, por eso os escribo estando ausente, dice Pablo, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Hermanos, que esto parece un cachondeo muchas veces, que no nos entendemos, que el Señor, ya sé que hoy en día eso de autoridad está mal visto, pero no estamos ejerciendo una autoridad propia. Si la ejerciéramos, madre mía, el que se atreva, pobrecito de él, la que le espera. Es una autoridad delegada.
que está perfectamente delimitada para la edificación y no para la destrucción, para el caminar hacia esa santidad, para decirte, hermano, tu andar no es santo, no es conforme a la voluntad del Señor. Ya sé que no te gusta que te lo diga. O tú cuando regañas a tu hijo te dice, gracias papá, porque me estás educando correctamente. Pues muchas veces eso pasa. Solamente que mira que los niños ya son rebeldes hoy en día, pero los mayores somos más. Y a veces nos enfadamos y ponemos morro. Uy, lo que me ha dicho. ¿No? Bueno, pues que sepáis, hermanos, que el Señor a esos que pone Él, los pone y les da autoridad. Hablaremos de todo esto mucho más. Estamos sentando unas bases. Porque de otra manera, hermanos, no se puede conducir la Iglesia. Es necesario que haya esa autoridad y ese sometimiento, de acuerdo con la autoridad que el Señor da, repito, para edificación y no para destrucción. Y esto, hermanos, tiene un alcance que quisiera que vierais, que va mucho más allá de lo que es el domingo. Porque la santidad no es algo de domingos, la santidad es del día a día. El cristianismo, hermanos, lamentablemente se ha convertido en una profesión de religiosidad, asistiendo a unas reuniones los domingos. Luego, entre semana, nada, ni nadie nos distingue. Pasamos desapercibidos. No es eso lo que el Señor quiere. Y difícilmente alguien podrá ser santo si en su hogar no vive con santidad. Por eso la responsabilidad del gobierno de la Iglesia, que es sobre la santidad, empieza ya en el propio hogar. Y sí, la Iglesia sí tiene autoridad del Señor para decirte a ti, hermano, o a ti, hermana, que en tu hogar estás haciendo esto mal hecho y que no es conforme a las Escrituras. Y no es que queramos involucrarnos con vuestra vida privada, no lo vamos a hacer. Es una autoridad no para todo, es una autoridad que tiene un propósito, y decíamos, el propósito es cumplir el camino hacia el que los líderes deben de conducir a la Iglesia, hacia la santidad. Pero repito, si en tu hogar maltratas a tu mujer, si en tu hogar no sois capaces de orar juntos, si en tu hogar estás educando a tus hijos a gritos, y luego que vas a venir aquí a alabar al Señor, no, hermano, no. El hogar tiene que ser ejemplo. Un hogar tiene que ser el ejemplo, hermanos, donde se viva en primer lugar, el auténtico cristianismo, la auténtica santidad. Porque la Iglesia está formada de personas que vivimos en nuestros hogares. Y si nuestros hogares no son santos, la Iglesia no será santa. Y eso lo tenemos que entender. Por lo tanto, sí hay autoridad por parte de aquellos que el Señor pone en la Iglesia para involucraros en toda la vida personal que afecta a vuestra espiritualidad y al nivel de santidad. Y repito, eso empieza en el hogar. Empieza por enseñaros que tenéis la responsabilidad con vuestros hijos. Empieza por responsabilizaros de que vuestro hogar tiene que ser santo, porque vosotros sois santos y sois templos del Espíritu Santo. Y leíamos en la Santa Cena que precisamente somos templos del Espíritu Santo y el Señor nos ha comprado por precio, con su sangre, para que le glorifiquemos. Pero no dice que le tenemos que glorificar el domingo, para que le glorifiquemos siempre. Un resumen, hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora, y esto sirve de introducción. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar de lleno en el tema. Repito que va a durar muchas semanas. La Biblia es fuente de autoridad para la vida del creyente, para la vida de la Iglesia. En ella, escrito ya está lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Luego, cuando un hermano dice, interpretando correctamente, tenéis todo el derecho a hacerlo, esto no es correcto, es de acuerdo a las Escrituras. Ojalá que nunca escuchara yo opino, a mí me parece. Ve a las Escrituras y no opines, hermano, por lo que más quieras, no opines. Opina, o sea, a ver, un creyente tiene que estar, en la mente de Cristo tiene que regirle, y sabemos que no es así, que tenemos que cambiar muchas cosas, a la palabra del Señor. Y con la palabra del Señor sí podemos redarguir y corregir. En la Iglesia, hermanos, somos añadidos por el Señor Jesús para formar un cuerpo, no una asociación. Estos que están pululando por la Iglesia, por el local de la Iglesia, pero que no se integran en el cuerpo, a mí me parece que se van a llevar una sorpresa muy grande. Lo digo, hermanos, lo tengo que decir así, que os siente mal. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que nos ha puesto, si realmente tú has nacido de nuevo, para formar parte de ese cuerpo que es un organismo y que tiene un objetivo, la santidad. Para esa santidad el Señor pone en la congregación líderes que la conduzcan, que la enseñan, que la preparen para cumplir ese objetivo que es tan alto, es ser igual que Cristo, a esa medida.
con esa plenitud. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros. Y a esos líderes, el mismo Señor Jesús da autoridad. Aunque Él es cabeza de la Iglesia y evidentemente hay un sometimiento. La cabeza de la Iglesia no es el gobierno. Cuidado. Siempre es por delegación de acuerdo a lo que el Señor manda, no para que los que gobiernan hagan lo que les plazca. Y todo tiene que ser hecho para la edificación, para ese objetivo del Señor. Amén.